Gabriel Rubinstein, ex director del Banco Central. Gabriel, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por contactarte con La Nación. Gabriel, a ver, hay un número medio mágico que es el tema de la reserva que no se sabe finalmente cuál es. Yo no sé, ¿vos sabés efectivamente qué reservas tiene el Banco Central? Nosotros estimamos que tiene reservas netas por unos 3.000 millones de dólares y reservas netas líquidas negativas en unos 2.000 millones de dólares. O sea, reservas netas 3.000 millones es cuando a las reservas brutas le sacas el swap de China, que es una contingencia, y entonces ahí tenés lo que serían las reservas y los encajes bancarios, que son, digamos, que son de los depositantes en dólares en realidad. ¿Sí? Entonces ahí tenés lo que serían reservas propias del Banco Central, 3.000 millones, que no tienen contrapartida en pasivos, serían, Claro. en dólares, ahora de corto plazo. Ahora, como sabemos que parte de la reserva neta son oro, que no se ha usado, y derechos especiales de giro, que no se ha usado por la información hasta ahora del Banco Central. No se usó porque viste que estaba la versión de que habían empezado a vender oro. Por ahora, a la información última, no hay ni venta de oro ni venta de derechos especiales de giro, con lo cual por eso las reservas netas líquidas son negativas. ¿Qué quiere decir cuando son negativas en 2.000 millones? Que son de algún lado. Los candidatos que te quedan son, o se están usando fondos de SEDESA que estaban depositados en el Banco Central, o se están usando justamente los encajes que son de los depositantes. En los dos casos sería una extralimitación del Banco Central, porque no se pueden usar ni los fondos de SEDESA, que también son seguros de depósitos, ni los de encajes. Como la plata es fungible, es un cálculo que tenés que hacer, y lo que te diría es como un vale de caja. Es como que cuando vos decís que tenés 11.000 millones de dólares de encajes, en realidad a lo mejor hay 10.000 y 1.000 es un vale de caja que en algún momento el Banco Central piensa reponer. En esencia es una situación de reservas extremadamente angustiante, con mucha expectativa de que pueda revertirse cuando se logre el acuerdo con el fondo y cuando se logre el ingreso de la cosecha hacia marzo y abril, especialmente, de soja. Gabriel, ¿hay una receta para salir de esto? Porque digo, es una discusión la de las reservas, la de cuántas son, si son reales, si son ficticias de alguna manera. Desde hace muchos años que venimos teniendo. Digo, ¿hay una receta quizás para salir adelante de esta situación? Sí, yo te diría que, a ver, es una de las situaciones más angustiantes estas en cuanto a reservas de la historia reciente, ¿sí? También en diciembre de 2015 había reservas negativas al final del gobierno de Cristina, que se había usado todas las reservas. Ahora, el principal problema es que la brecha cambiaria del 80%, si bien se bajó del 130 al 80, y eso es positivo, 80% sigue siendo muy alta. Cuando una brecha es del 80%, encima los que exportan soja los productores de soja tienen que pagar retenciones del 30%, se produce un incentivo muy grande al fraude. ¿Qué es el fraude? Si vos, digamos, investigaras, verías que hay mucha producción de soja argentina que sale de contrabando para Paraguay. Ya tuvimos en el pasado, cuando había brechas grandes, que Paraguay exportaba más de lo que producía. ¿Cómo lo podía hacer? Con soja argentina. Porque para un productor de soja son 3 veces más. O sea, lo que gana afuera, exportando desde afuera, triplica. Y eso, por supuesto, es un cambio sideral y, por supuesto, te da plata para pagar todas las coimas que puedas pagar. Y con las importaciones pasa lo mismo. Hay evidencia de que se están importando cosas que se declaran por mayor valor de las que efectivamente son. E incluso se habla de containers vacíos que directamente, a través de coimas en la aduana y coimas en el Banco Central, se logran sacarle dólares al Banco Central, de cosas que no existen. Entonces, cuando la brecha es muy alta, y en un país con el alto grado de corrupción que es Argentina, las cosas se descomponen y el Banco Central entonces empieza a desesperarse, empieza a pisar importaciones, no se consiguen insumos, ya tenemos los problemas que a veces hay en el tema de la construcción y otros.
y entonces la actividad económica se torna muy complicada y se recupera a una velocidad muchísimo menor que si la brecha fuera más baja. Entonces el problema fundamental es que la brecha cambiaria tan alta está complicando la posibilidad de subir reservas. Hasta que la brecha cambiaria no logre bajar, digamos, al 30%, estaremos en una situación muy... Gabriel, ahora, ¿vos crees que esa brecha se va a bajar bajando el blue o crees que efectivamente se termina en una devaluación? Para bajar el blue o el contado con liquidación en MEP al 30% se necesitaría una especie de shock de confianza, Sí. que no se vislumbra que el gobierno lo logre, porque no hay elementos para pensar que tenga tanta eficacia por ese lado. Y las herramientas que está usando son de muy poco alcance, porque vende bonos al 17%, no puede hacer mucho tiempo eso, y porque pierde reservas que no tiene. Entonces necesitaría no solo un acuerdo con el fondo, sino un acuerdo que dé mucha confianza, con lo cual parece que los caminos conducen a que en algún momento haya una devaluación importante del tipo de cambio oficial. Va a ser difícil evitar eso. No es imposible si el fondo te da mucho apoyo, Sí. pero pareciera muy difícil evitar una devaluación importante del tipo de cambio oficial. A ver, el shock de confianza se esperaba con el acuerdo con los bonistas, nunca llegó. Y sí, ni con el bonista ni con el presupuesto, que el presupuesto se presentó un presupuesto del 4,5% cuando el de Guzmán original era del 2%, y entonces se nota la influencia del año electoral, se nota mucho la influencia de lo que fue el kirchnerismo para torcer ese presupuesto. Entonces, aparte del acuerdo con los bonistas, también fue torpedeado por la propia venta de bonos del gobierno para bajar el contado con liquidación. Entonces yo te diría que el acuerdo yo supongo que el Fondo Monetario solo brindará un acuerdo a Argentina si Argentina puede demostrar que puede bajar la brecha de una u otra forma. Y entonces ese va a ser un tema muy importante, porque si Argentina no logra demostrar eso, se dilatarían mucho los tiempos. Claro. Y ahí podríamos estar en serios problemas, ¿no? ¿Puede ser el fondo directamente el que sugiere una devaluación? Eso surge por decantación, vos decís, es como que fuera, en el fondo no te va a decir tenés que devaluar, te va a decir explícame cómo vas a bajar la brecha al 30%, por ejemplo. Sí. O en qué plazos. A lo mejor está bien, suponete que digo, empezás en 80, pero el mes que viene sea 60 y el otro mes 50 y el otro 40, ¿cómo vas a hacer? Bueno, voy a vender bonos, pero eso no lo vemos porque vos estás vendiendo bonos al 17% anual y no vas a poder seguir con eso. Bueno, voy a vender reservas, pero si no tenés reservas, bueno, por el presupuesto, bueno, entonces al final surge, mira, nosotros lo vemos muy difícil, es como que fuera, no nos convence lo que vos estás diciendo, y entonces de ahí surge naturalmente que sin una devaluación surge como muy difícil lograr eso. Ahora el gobierno puede decir, bueno, entonces yo no quiero devaluar y no hago acuerdo, pero si no hace acuerdo, finalmente el ajuste lo va a hacer el mercado en forma muy desprolija porque la brecha se puede ir al 200%. Entonces yo creo que es probable que al final del camino encuentren un camino intermedio con alguna devaluación, ponerle del orden del 30% y una brecha 30-40%. Un poco y un poco. Gabriel, pero intermedio, algún acuerdo para salir del estancamiento de las negociaciones, ¿no? Lo que pasa es que sucede lo mismo. Ya hace meses que se viene hablando de la evaluación que va a ser inevitable. Y la verdad que llegamos a diciembre y hasta ahora fue evitable. Yo no digo que esto no esté agravando la situación. Lo que quiero decir es que estamos viendo un futuro que nunca llega, en definitiva. La devaluación está por llegar, va a ser inevitable y seguimos como antes. Yo te diría que es un tema de horizontes. Vos podés seguir tirando ahora. Sí. Y vos decís, bueno, pero ahora después viene la liquidación de soja. Después cuando se vea que la liquidación de soja no es mucha, o cuando venden soja, compran dólares, entonces vos vas a empezar a ver que la economía no engrana. Que sea inevitable, o vamos a ponerlo así, yo no dije que es inevitable, dije que es bastante probable. Claro. Ahora eso no quiere decir que sea mañana, por ahí es en febrero, marzo, abril, Claro. no tiene por qué ser ahora. Ahora las cosas más o menos, yo diría en diciembre, yo pienso que lo van a poder manejar, eventualmente en enero, porque también hay expectativa importante que se llegue a un acuerdo con el fondo. Claro. Pero si pasan 2 semanas
y los meses y el acuerdo con el fondo no llegara, ahí el mercado se va a poner muy nervioso. Entonces es por eso que estamos en una línea bastante delicada, bastante estrecha. Es decir, el gobierno quiere el acuerdo con el fondo para que eso le dé confianza para bajar la brecha. Y el fondo seguramente va a decir, no, primero demostrame que bajás la brecha y después cerramos un acuerdo. Claro, el huevo y la gallina. Y Gabriel, a ver, yo por lo que escucho que hablaste antes de la reserva, es como que el gobierno está rascando la olla, ¿no? Y no queda más, no queda nada más. Rascando la olla. Y Guzmán, si vos fuese Guzmán, ¿estarías preocupado? Para mí está muy preocupado, simplemente que digamos, trata de disimularlo. Pero está muy preocupado porque aparte hay conflictos políticos que hacen que el necesario ajuste macroeconómico también sea torpedeado desde el propio gobierno. Entonces está en una posición bastante incómoda, diría. Ha dicho que no lo preocupa que tiene reserva. Es obvio que no activan el swap de China porque no pueden, porque claro, si no, no lo hubieran activado. Entonces, y el swap de China seguramente no se puede activar hasta que no haya un acuerdo con el fondo. Entonces estamos en una situación compleja, en un engranaje complicado, donde donde las cosas van dependiendo unas de entre sí y siempre hay riesgo de que haya una corrida cambiaria importante, ¿no? Hay una montaña de pesos dando vuelta que va a seguir estando y si vos no lográs conducir las expectativas a buen puerto, y bueno, claro, eso te puede provocar una estampida de dólar, de brechas, y cada vez que aumenta la brecha se hace, ¿te acordás que hace un mes más o menos la situación era que más o menos estabas muy cerca de un precipicio? Entonces, ahora lograste bajar como si fuera de 43 grados un paciente que se moría a 40, pero 40 sigue siendo una fiebre muy alta. Vos claro, no podés decir, me mantengo estable en 40. No, mira, mejorá. tenés que seguir bajando. ¿A fondo? Porque si no, de vuelta te puede venir a 43 y se te muere el paciente. Acá no se muere el paciente, pero se arma una crisis económica. Claro, fenomenal. ¿No? Gabriel, la inflación es el otro componente a seguir atado a todo esto, ¿no? Durante 2021, ¿qué número ven? Bueno, como todo depende también de cuál sea el tipo de devaluación del dólar. Ahora hay una inflación que va subiendo, también porque se va a liberar un poco tarifas, aunque sea un poco. Hay aumento de prepaga, hay aumento de combustible, hay aumentos microeconómicos, pero al mismo tiempo va a haber una menor, llamémosle así, demanda de dinero y una mayor vuelco al consumo, porque en la pandemia hubo mucho ahorro, no se podía gastar, y ahora la gente empieza a gastar más. Claro. Y empieza a usar el dinero ahorrado para gastar más. Entonces, eso sumado a que hubo problemas de producción en distintos lugares y a los problemas de dificultad para poder importar, que está viendo todo el tiempo, hace que los precios aumenten y vas a un escalón un poquito por arriba. Entonces es muy difícil que llegues a la inflación que piensa Guzmán. Puede ser seguramente más arriba 45, 50, es más probable que llegues a eso, pero depende si puedas mantener un ritmo de devaluación Claro. del 3% o en algún momento tengas que hacer un ajuste cambiario más grande. A mi juicio, si el gobierno hiciera las cosas, tuviera mejor, llamémosle ambición y mejores y convicciones y fuera menos mediocre en general, podría aprovechar la situación para unificar los mercados, devaluar, por ejemplo, un 50%, ir a 120, pero si así es bien las cosas, el 120 te puede durar varios años y salís de este problema. Aprovechás una devaluación para estabilizar la economía. Pero bueno, no creo que el gobierno vaya en esa dirección y tampoco el Fondo Monetario no tiene por qué reclamársela. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacer lo que le parece. Y lo que le parece es todo bastante mediocre, diríamos así, ¿no? Bien. Gabriel, clarísimo, como siempre. Gracias, Gabriel Rubinstein. Gracias a vos. Gracias. No vamos a ir a la calle porque hay novedades sobre el caso Diego Armando Maradona en la Fiscalía, por supuesto, ahí de San Isidro, donde se está investigando. Nacho Damón.